Facebook. Vamos a darle una bienvenida a ellos también. Vamos a decirle que Cristo los ama. Si usted está viendo esta transmisión por primera vez, quiero decirte, Cristo está en sintonía hoy con tu corazón para decirte cuánto te ama y cuán valioso tú eres para Él. Y gracias por estar unidos a esta conexión y a todos los que estamos aquí en nuestro salón de reuniones. Que la gloria y la paz del Señor resplandezca sobre los corazones de todos nosotros. Y no solo de nosotros, sino también de nuestras generaciones. ¿Pueden tomar sus asientos? Hoy les voy a predicar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar la serie que el pastor Jacobo comenzó la semana pasada. No te olvides. O ya se les olvidó. No me diga que se les olvidó el mensaje, porque el mensaje fue, no te olvides. Entonces, si a usted se le olvidó no olvidarse, tenemos un tremendo problema. Tenemos un tremendo problema, porque el Señor quiere recordarnos siempre, traer a nuestra memoria, a nuestra mente y a nuestro corazón, que no se nos olvide todos sus beneficios. Y de verdad que en la vida a veces hay cosas que nosotros quisiéramos olvidar. Hay quizás situaciones, heridas, momentos difíciles, pérdidas, tristezas, desilusiones, desengaños, traiciones, que nosotros quisiéramos humanamente olvidar. Pero yo le tengo una mala noticia con relación a eso. Nosotros no tenemos esa capacidad. A menos que usted sufra un ataque de amnesia, ¿verdad? A menos que a usted le ocurra un problema neurológico, que a usted se le olvide hasta quién es usted. O borre una parte de su memoria. Hay gente que ha sufrido accidentes o golpes o a veces el mismo cerebro. De repente una enfermedad puede ocasionar que una persona tenga pérdida temporal o permanente de la memoria. Pero aunque no lo podamos olvidar, Dios nos da la capacidad de superar, de perdonar, de redimir, de rectificar, de levantarnos, de seguir adelante, a pesar de. Por eso Él quiere que no te olvides ninguno de sus beneficios. Por eso Él a veces dice, yo quiero que traigas a tu memoria las cosas pasadas. No para que vuelvas a vivir tu dolor, no para que recuerdes cuán triste estuviste, no para que recuerdes cuán mal te sentiste, sino para que recuerdes de dónde el Señor te sacó. Para que recuerdes las obras maravillosas que Él hizo y para que mantengas viva la fe y la esperanza de lo que hará por ti mañana, porque Dios no cambia, Dios no se muda y Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida ninguna de sus promesas. Dios es un Dios fiel y Él sí tiene la capacidad de borrar nuestro pecado. Y de eso les quiero hablar hoy. Vamos a hablar hoy acerca del perdón y quiero que vayan conmigo a la escritura, al libro de los Salmos, capítulo 103. Libro de los Salmos, capítulo 103, a las personas que nos ven a través de YouTube o de Facebook. Vaya a su Biblia, prenda su Biblia, active su aplicación allí en el teléfono, si la tiene en el teléfono, en la computadora. O agarre el libro y vaya al Salmo 103 y vamos a leer los 3 primeros versículos. Ahí fue donde el pastor Jacobo inició la semana pasada esta serie que yo sé que va a traer sanidad y que va a traer impulso de la fe en todos nosotros. Dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides, repítalo, no olvides ninguno
de sus beneficios. Y en el versículo 3 es donde nos vamos a detener en esta tarde. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas, diga conmigo, todas tus dolencias. Yo creo que sin duda para todos nosotros que hemos recibido al Señor y para los que aún no lo han hecho, el aspecto central y el más importante para todos los seres humanos es sin duda el tema del perdón. Si bien el pecado nos había separado de Dios, esa fue justamente la razón por la cual Dios el Padre envió a su Hijo Jesús para rescatar nuestra vida. Si Cristo no hubiese venido, nosotros estaríamos todavía sujetos a las obras de la ley. Y la verdad, la realidad es que nadie había podido cumplir a cabalidad con la ley. Y la ley se había vuelto para el hombre una carga tan pesada de llevar. Pero justamente porque Dios sabía que enviaría a uno que cumpliría toda la ley, para que esa separación que se había hecho entre Dios y la humanidad se quitara esa separación, para rasgar el velo, para darnos acceso a la presencia del Padre y a darnos el conocimiento de esa paternidad. Pero hay una verdad sobre todo eso: el pecado nos separa de Dios. Usted le puede llamar, usted lo puede querer adornar, a usted le puede parecer, pero sabe, no se trata de su parecer ni del mío. Lo que Dios llama pecado, pecado es. Y ese pecado nos separa completamente y absolutamente de Dios. Vamos al libro de Romanos y lo vamos a ver allí. Vamos a ponerlo también en pantalla para los que nos están viendo por las redes. Romanos capítulo 3. Vamos a mirar el versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según ese versículo, todos los que hemos cometido pecado estábamos destituidos, apartados, sin acceso a la gloria de Dios. La venida de Cristo a la tierra tenía justamente y precisamente la intención de redimirnos. ¿Y qué es la redención? Es pagar. Diga conmigo, pagar. Una redención implica un pago. Había un pago pendiente. Nuestro pecado, su pecado, mi pecado, genera una deuda. Para poder ser libres de esa deuda, se necesitaba un pago. Y ese pago, ni usted ni yo nunca lo íbamos a poder alcanzar por nuestra propia obra, por nuestra propia fuerza, ni por nuestra propia inteligencia, ni por nuestra propia sabiduría, ni por nuestro propio talento, ni por nuestra propia simpatía, ni por nuestros propios medios. Créame, no hay ni habrá nada, absolutamente nada que usted o yo podamos hacer para hacernos a nosotros mismos libres de esa deuda llamada pecado. Nada. ¿Qué se requería para pagar esa deuda? ¿O qué se requiere aún para pagar esa deuda llamada pecado?
se requiere que la sangre de un cordero limpio, puro, sin mancha, sin defecto alguno, fuera derramada. No había otra manera. Esa práctica de matar a un cordero, pero a un cordero animal, era lo que el pueblo de Israel practicaba para poder de alguna manera estar como a cuentas con Dios. Pero ese sacrificio animal, esa sangre de animales no era perfecta. Por esa razón, el Padre envió a su Hijo Jesús como un cordero. El libro del profeta Isaías lo describe de una manera hermosa. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Y sin embargo, es decir, y sabiendo que lo iban a degollar, y sabiendo que lo iban a matar, dice, enmudeció y no abrió su boca. Se presentó a sí mismo como ese cordero puro, santo, sin mancha, sin defecto, para morir en la cruz y para que la sangre, que era el rescate que tenía que ser pagado, para que esa deuda que usted y yo no podemos pagar, fuera cancelada. Vamos al libro de los Hebreos, porque yo quiero que usted mire este cuadro en todo el esplendor de lo que esto significa. Vamos a Hebreos capítulo 9. Me encanta. Hebreos 9 y 10 es wow. Estúdielo. El apóstol viene hablando y en el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, es imposible pagar por el pecado o hacer redención o remisión por el pecado sin que haya de por medio derramamiento de sangre. Pero ¿sabe cuál es el otro problema? Que ni aún su propia sangre ni la mía califican. Ni la sangre de los machos cabríos, dice el apóstol, ni la sangre de las ovejas que parecían perfectas por fuera, pero que siguen siendo un animal. Por eso era necesario que para poder pagar esa deuda se derramara una sangre, no cualquiera. La sangre que fue escogida, pura, santa y perfecta para consumar ese sacrificio, fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe? El Padre no tenía muchos hijos en su seno. Tenía uno. Uno solo. Y aunque era su único, y aunque era su amado, y aunque era el amado del cielo, ¿sabe que la Biblia llama a Jesús el amado del cielo? Lo más valioso, lo más hermoso, lo más sublime, lo más grande, el especial tesoro del cielo y el único. Es que no era solo especial, era el único. Ese único fue enviado para redimirnos, para pagar ese precio, para derramar con sangre, porque no había otro modo, porque este versículo es claro. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no la hay, no podía haber otra manera. Por eso en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor estaba, dice que estaba en agonía, porque sabía lo que venía.
porque sabía lo que se avecinaba. Cuando Jesús estaba en ese huerto de Getsemaní, estaba solo orando, dice, y estaba tan angustiado que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente. Y oró no una, no dos, sino 3 veces la misma oración, las mismas palabras. Le decía, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna vez a usted le han ofrecido algo de tomar y usted dice, no, gracias, no lo voy a beber? Esa es la figura de pasar la copa. Él oraba diciéndole al Padre, Padre, si tú puedes, si hay otra manera de hacerlo, por favor, pasa de mí esta copa. Pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El único, el amado, el enviado, tuvo que tomar la decisión de obedecer a su Padre. La misión para la cual él había sido enviado era morir, derramar su propia sangre y limpiar al mundo entero por sus pecados. Porque no había otra manera. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿A qué los quiero llevar? A que no te olvides cuál fue el precio que costó que tu pecado y el mío fueran borrados. No te olvides. Este versículo dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Se dice fácil, pero no fue fácil. Se dice corto, pero no fue corto. Se dice rápido, pero no fue rápido. Y se dice es gratis, pero fue muy costoso. Es gratis para ti, es gratis para mí. Porque el acceso a la salvación es para todo, para el que me está viendo a través del internet, es para todo el que quiera recibir, porque es un regalo, es por gracia sois salvos. El regalo descendió del cielo, Él mismo fue la ofrenda, Él mismo se hizo sacrificio por nosotros. No te olvides quién perdonó tu pecado y el precio que tuvo que pagar para hacerlo. ¿Sabe? Porque a veces la gente es tan ligera para rechazar a Dios, para darle la espalda a Dios. Y sin embargo Dios sigue siendo ese Dios amoroso, compasivo, perdonador. Él no va a cambiar su naturaleza. Dios no se va a molestar y se va a poner bravo contigo. Dios nunca te va a decir, ¿sabes qué? Ya no te aguanto, no me hables más. Porque su naturaleza es una naturaleza de amor, es una naturaleza de perdón, su naturaleza es la bondad. Su naturaleza es restaurar, su naturaleza es reparar, su naturaleza es ser comprensivo, su naturaleza es transformarte a ti y a mí en su imagen. Y usted dirá, ay pastora, pero eso sí le va a costar a Dios. Porque yo sí soy como defectuoso o defectuosa. Así vinimos todos. Y a Él no le importa. Él no toma en cuenta nuestro pasado. Él no toma en cuenta nuestro pecado. ¿Sabe? Pecado es pecado. No hay pecados grandes, pecados pequeños. Pecado es pecado. Y sin importar el tamaño de tu pecado o del mío, Él ofreció en forma gratuita su perdón.
Gratuita, sí, pero valiosa, costosa. Fue con sacrificio. Se sacrificó el cielo. Se sacrificó el Padre. Se sacrificaron los ángeles que vivían todo el tiempo contemplando su hermosura y adorándolo porque lo amaban. Y el amor del cielo tuvo que venir, tuvo que humillarse a sí mismo, tuvo que nacer en un humilde pesebre. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que cuando José estaba buscando aquella noche un lugar decente para él, para su esposa que estaba a punto de dar a luz, dice, y vino y no encontró lugar. Porque aunque fue enviado del cielo, no había un lugar en la tierra para él. No había lugar. Y por allá el posadero le dijo, mire, si usted quiere, yo tengo allá atrás un potrero. En ese potrero, si usted quiere pasar la noche con su esposa. Y usted sabe lo que hay en un potrero, ¿no? No son tan bonitos como los pesebres con los que adornamos la Navidad. Que le ponemos mucho adornito y lucecitas y no son así. ¿Usted se imagina cómo pudo haber sido un potrero en aquella época? Además, esa noche estaban tan ocupados. Era que el pueblo estaba lleno, todas las posadas estaban llenas. Había mucho movimiento, estaban busy, estaban muy ocupados. Yo no sé si alguien ese día había tenido la gentileza de ir para el potrero, o por lo menos a echarle de comer a los animales, o a limpiar el excremento. A lo mejor estaba ahí. La Biblia no lo dice, pueden ser especulaciones mías, pero es que si nació en un potrero. Porque no había lugar para él. El rey del universo nació en un humilde pesebre en Belén de Judá. En las condiciones más humildes, en las condiciones más adversas, en la escasez, en medio del dolor, del cansancio de un viaje largo, una travesía larga, y llegar a trabajar en el parto, porque no llegaron a descansar, llegaron a trabajar para que la luz del mundo naciera. ¿Sabe por qué pasó todo eso? Por usted y por mí. Porque Dios nos ama tanto, que Él mismo dijo, aunque ustedes no me han preparado un lugar en la tierra, yo voy a preparar lugar para ustedes en el cielo. Yo voy a hacer ese intercambio. Y no solamente voy a ir a preparar el lugar para ustedes en el cielo, yo mismo me voy a ofrecer como sacrificio vivo por ustedes. Yo mismo voy a pagar el precio que ustedes no pueden pagar con sus obras. Yo mismo voy a cumplir lo que ustedes no han podido cumplir con sus esfuerzos. ¿Sabe qué es para mí lindo pensar? Que eso de que Cristo nació en un pesebre y vivió en la tierra aproximadamente unos 33 años y luego se entregó como sacrificio por nosotros en la cruz, ocurrió hace más de 2000 años y yo no pensaba nacer todavía. Y aunque usted tampoco pensaba nacer todavía en esa época, aún así, a pesar de eso, ya Jesús había pagado el precio. O sea, usted nació rescatado. Cuando usted nació, el precio ya había sido pagado. ¿A usted no le parece eso hermoso? ¿A usted no le parece eso digno de alabanza? ¿A usted no le parece eso, que eso merece no ser olvidado jamás? Usted y yo nacimos y quedamos cubiertos con la gracia del Señor. Pero después nos tocó hacer la decisión.
Porque aunque la salvación es para todos, no se confunda. La salvación fue ofrecida por todos. Pero hay condiciones. Sí las hay. Dice aquí en mis notas, ninguno de nosotros hizo mérito alguno para ese perdón. Jesús tomó el lugar que era para cada uno de nosotros por su propia voluntad. Y aceptando la voluntad del Padre que lo envió. Número 2, aunque el perdón es para todos, el precio ya fue pagado hace más de 2000 años. Antes de que usted y yo naciéramos, ya Cristo nos había perdonado. Es decir, ya había pagado el precio para nuestro rescate. Sin embargo, si hay una condición. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a 1 de Juan, primera epístola de Juan. Vamos a buscar en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, diga conmigo, si confesamos. Vamos, dígalo más fuerte, si confesamos. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra maldad, la raíz de la palabra maldad es la misma de la palabra iniquidad. Por eso el salmista dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El escritor de esta carta lo llama maldad, pero es lo mismo. Si confesamos nuestros pecados, no a mí. Usted no tiene que pedir una cita conmigo en ningún momento para venir a confesarme su pecado, ni yo le voy a mandar una penitencia. Porque eso no está en la Biblia, que con penitencias es que usted es perdonado. La Biblia es clara, dice, si confesamos a Él nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. Diga conmigo, limpiarnos. El perdón tiene un propósito adicional. El perdón no es solamente para calmar tu conciencia y para decirte, hijo, sigue adelante. No es solo para eso, implica eso, claro que sí. Cuando tú vienes a Dios, Él que es fiel y justo para perdonar, Él que es amoroso, tierno, compasivo, misericordioso, piadoso, Él es todas esas cosas reunidas en una sola persona. Él te va a amar, Él te va a perdonar, pero Él te quiere limpiar. Él no solamente quiere calmar tu conciencia. ¿Y qué es eso de que me quiere limpiar? Él no quiere que yo vuelva mañana a pedirle perdón por el mismo pecado. Porque Él me quiere limpiar. Y ese es el problema de muchos hoy en día, que toman con ligereza el mensaje del perdón de la cruz. Este mensaje no debe ser tomado con ligereza. Número 1, por lo que ya les hablé, el precio fue muy alto. El hecho de que Dios sea perdonador no quiere decir que usted tiene licencia para pecar.
ni yo. Lo que pasa es que hay muchas iglesias donde estas verdades no quieren ser predicadas, para que la gente no se vaya. Ay, para que la gente no se ponga brava, para que la gente no se asuste. Mire que le debería asustar irse para el infierno, claro que se debería asustar. Claro que debería temblar de pensar que su pecado y el mío nos separan de Dios y que mientras sigamos viviendo una vida de pecado no hay otro destino. Dice la Biblia, o es cielo o es infierno, no hay otro lugar. Y yo no me voy a parar aquí a decirle a usted mentiras o a adornarle una verdad que es verdad, porque yo tengo que predicar lo que la Biblia dice. No hay licencia para pecar bajo el amparo de la gracia. No hay licencia para pecar con la excusa de que Dios siempre me va a perdonar. Ahora, usted me pregunta, pastora, ¿y es que desde que usted Dios lo perdonó, usted no ha vuelto a pecar? Sí. Pero una cosa es que yo a veces peco porque estoy todavía sujeta a esta carne, ¿verdad? Mientras usted y yo vivamos en esta tierra, vamos a vivir en esa lucha entre la carne y el espíritu. Eso no quiere decir que yo más nunca me equivoqué, pero no peco deliberadamente. No tomo la decisión de pecar. No planifico ir a hacer el pecado, porque eso no está permitido en la gracia. Y si usted quiere que yo se lo muestre por la palabra, vamos a la palabra. Vamos nuevamente a Hebreos. Y nos vamos a ubicar en el siguiente capítulo, en el 10. Aleluya. Todos lo tienen, Hebreos capítulo 10. Vamos a aguantar entonces ahí un momentico. Hebreos. Antes de Santiago. Después de Filemón. Está ahí en su Biblia. Estoy segura que está. Búsquelo. Hebreos capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 26. Ubíquese en el versículo 26. Ay, ay, ay. Esto va a doler. Esto va a doler. Dice, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ay, ay, ay. Hay muchos ay en la Biblia. Usted ha leído, hay un capítulo que se llama los ayes del profeta Isaías. Dice, ay del que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Dice, ay, ay, ay. De los que, ay, esto no es pecado porque a mí no me parece. Ay, a mí no me parece. ¿Y quién te dijo que tú tenías o yo potestad de decir que era pecado y que no? ¿Quién te dijo a ti eso? Lo que Dios llama pecado es pecado. Así a ti y a mí no nos parezca. Ay, es que hay gente que se ha vuelto tan religiosa. Ay, se la quieren pasar todo el tiempo metidos en la iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo prefiero estar aquí hoy y no en cualquier otro lugar? Porque yo amo tanto. No es
por obligación, no es porque me paguen dinero, no es por cumplir, es porque yo amo tanto al que me llamó, al que se sacrificó por mí, que yo le doy valor al tiempo que puedo compartir su palabra en comunidad como lo estamos haciendo hoy. Y si me quieren decir religiosa, está bien, yo no me molesto por eso. ¿Sabe? Porque yo no vivo de lo que la gente dice, yo vivo de lo que el eterno Dios dice. Y yo entiendo lo que dijo el salmista cuando dijo: Señor, yo prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Yo lo entiendo, porque yo ahora lo vivo. Antes yo también fui un pecador. Ahora soy salva por la gracia del Señor. Y por eso yo vivo agradecida todo el tiempo. Yo no me olvido. Yo no me olvido del precio que hubo que pagar para mi transformación. Yo no me olvido. Por eso el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que se sacrificó por ti. Valora el perdón. No te olvides de lo que costó. Dale valor a eso. Y sabe, hay una manera. Y es vivir agradecidos de Él. Ayer, no por casualidad, escuché a un pastor narrar algo que a él le pasó hace unos años atrás, que lo hizo comprender la diferencia entre estar agradecido y sentirse con derecho. Y él decía: cuando tú te sientes con derecho a algo, tú no eres agradecido. Escuche bien, cuando usted se siente con derecho a algo, es muy difícil que tú seas verdaderamente agradecido. Él cuenta que un día él estaba en un aeropuerto esperando una conexión con otro vuelo. Él iba a la ciudad de Barajas, en España, y ese día había habido muchos retrasos, había habido muchos problemas con las aerolíneas, y él dice: mi tiempo estaba realmente corto, ya veníamos con retraso, y cuando yo me dirijo al mostrador de la aerolínea, sucede que el vuelo donde se suponía que yo iba a salir había sobrevendido boletos. Y todos los boletos en la clase turista, donde ya yo había comprado, ya los pasajeros se habían chequeado y ya la sala estaba completa. Y no había manera que yo abordara mi vuelo. Entonces yo le pregunté si habría alguna manera de solucionar esto. Y ella me dijo: déjeme revisar si me quedan puestos disponibles en clase ejecutiva, en primera clase. Y yo le dije, dice él: pero yo no tengo más dinero para pagar un boleto de clase ejecutiva. Por eso compré en clase económica, porque es como yo lo puedo pagar. Ella me miró y me dijo: no se preocupe, que eso corre por cuenta de la aerolínea. Y cuando ella fue y chequeó, me dijo: señor, no se preocupe, usted va a abordar su vuelo y va a viajar con nosotros en primera clase. Él dice: wow, voy a volar en clase ejecutiva por primera vez. Y lo mejor de todo, no tuve que pagar ese precio tan alto.
Dice, y cuando yo me monté, yo sentía casi que navegaba en aquella butaca ancha, confortable. Y yo miraba a todos lados y decía, wow, qué rico es poder pagar un precio para viajar así de cómodo. Era un viaje largo. Luego la azafata me trajo una almohada, una cobija y me dijo, si desea tomar algo, ya vamos a servir la cena, póngase confortable. Pero su compañero del puesto de atrás se quejó todo el viaje. Esta almohada no me gusta. Esta cobija no me sirve. Este whisky no es por el que yo pagué. Tráigame uno importado. Este servicio sí es malo. Y el pastor decía, y yo lo miraba y yo decía, no. ¿Sabe cuál era la única diferencia? Él había pagado y se creía con derecho. Yo no pagué, yo me sentía como un rey. ¿Sabe? Tú no pagaste por tu pecado. El rey del universo vino a rescatarte a ti. Él vino a pagar tu boleto de primera clase. Tú no tuviste que pagar nada. Es una delgada línea entre sentirse con derecho y sentirse agradecido. Tenga cuidado. Tenga cuidado cuando usted dice, lo que pasa es que yo estoy reclamando mis derechos. Revíselos bien. A veces usted tiene la razón y está en la justicia de reclamar por su derecho. Pero no cruce la línea del agradecimiento, porque no lo va a disfrutar, aunque lo gane. Este hombre había pagado mucho dinero. Tuvo las mismas comodidades que el pastor, pero él no disfrutó su viaje. Porque él se sentía, yo tengo derecho. Yo pagué. Cada vez que usted piense en su pecado, no olvide que usted no pagó. Que hubo alguien que pagó por ti. Que hubo alguien que te rescató a ti, que hubo alguien que fue enviado para ti, que hubo alguien que tomó el lugar que era para ti. Porque lo que Cristo hizo fue tomar nuestro lugar, asumir nuestra deuda. Cuando Él estaba en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo sí sé por qué estoy aquí. Ellos no saben, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo sí sé a qué vine y aquí estoy. Ahí estaba colgado en un madero. No solamente siendo sacrificado, sino siendo humillado, burlado, ofendido, vituperado, maltratado. Cuando dijo, tengo sed, en lugar de agua, mojaron una esponja con vinagre y la pusieron en su boca. Y cuando se volteó uno de los ladrones, ¿qué le dijo? Tú no eres el rey de los judíos. Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y él seguía allí. Enmudeció y no abrió su boca. Si el Señor hubiese abierto su boca, si en algún momento hubiese dicho, ya no más, no se lo merecen, ni usted ni yo estaríamos hoy aquí, disfrutando del bienestar que Él nos da. Porque mire, con todo y pandemia, con todo y tiempo difícil, con todo y crisis económica, con todo y toda la oscuridad que pueda vivir a su alrededor, usted está bendecido, yo estoy segura que sí.
Yo estoy segura que usted tiene que tener razones para agradecer a Dios. Yo estoy segura que usted tiene que tener razones para rendirse ante Él. Yo estoy segura que usted tiene que tener razones. Porque si no las tuviera, usted no estaría aquí. No olvides. No lo olvides. Dígale a su vecino, no lo olvides. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer después de haber recibido esa gracia, ese regalo? ¿Vamos a pecar de nuevo? ¿Vamos a volver atrás? ¿Vamos a mostrarnos malagradecidos? ¿O vamos a ser recíprocos a ese amor y a ese perdón? Una de las cosas que Dios quiere que hagamos con el perdón es multiplicarlo. El perdón no es solamente para que usted sea libre. El perdón es para que usted sea un libertador. Usted no le puede perdonar a nadie los pecados. El único que tiene esa jurisdicción, esa potestad, ese derecho legal de perdonar pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero como Él te perdonó a ti y me perdonó a mí, entonces te dio la bendición, te dio la jurisdicción para perdonarle a otros sus ofensas. Usted no perdona pecado, pero sí puede perdonar ofensas. Entonces esa falsa humildad que hacen algunos cuando alguien viene y le pide perdón y le responden, no me pide perdón a mí, pídaselo a Dios. Eso, no. Porque la Biblia es clara. ¿Se sabe en el Padre Nuestro? Hace mucho, me lo aprendí cuando era re chiquitito. Y me lo sé. Y Padre Nuestro que estás en el cielo. Amén. Pero parece que no se hacen conscientes de la parte que dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. Entonces usted sí tiene una jurisdicción en el perdón. Usted sí tiene una capacidad de dar perdón a otros. Cuando otro le ofende, usted lo tiene que perdonar. ¿Sabe por qué? Porque usted ya fue perdonado. Usted ya se ganó el boleto de perdonador. Porque cuando usted fue perdonado, Dios te dice ahora, agarra tu boleto de perdonador y anda por el mundo a repartir perdón. No de pecados, pero sí de ofensas. Cada vez que alguien te haga una ofensa, tú tienes la responsabilidad de perdonar a los que te ofenden, aunque no te vengan a pedir perdón. Eso es más bravo todavía. Que venga Él y me lo pida. Porque a veces somos así de orgullosos. Yo no voy a ir a pedir perdón porque yo nada hice. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sabe? Mi mamá me enseñó desde chiquita, Karen, para pelear necesitan dos. Siempre. O usted pelea solo. Yo no he visto a nadie en el espejo peleando solo. Sí, a veces tenemos esas reflexiones, ¿verdad? Que parece que estamos regañándonos a nosotros mismos y peleando con nosotros mismos. Pero siempre para pelear se necesitan dos. Y para perdonar se necesita al menos uno. Escuche bien. Para pelear se necesitan dos. Pero para perdonar, con que uno tenga la voluntad, es suficiente.
Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3. Versículos 12 y 13. ¿Lo tienen ahí en pantalla para los que están viendo por internet? Ok. Si usted no se está viendo por internet, ahí usted va a ver esta porción bíblica, pero yo le invito a que además de verla en la pantalla, usted busque su Biblia y lea usted mismo y se nutra de la verdad eterna que está en la palabra de Dios. Así dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso cuando la gente dice, es que no puedo perdonar. Sí puedes. Si tú recibes el perdón de arriba, ese perdón, si tú lo recibes de verdad, si tú entiendes que ese perdón es transformador, si tú entiendes que Él vino a perdonarte, pero también a limpiarte, entonces tendrás la capacidad de perdonarle a otros también sus ofensas. Pero ¿cómo, pastora? ¿Cómo? Ahí está en el versículo 13. De la manera que Cristo os perdonó a vosotros. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó a vosotros. No te olvides cómo Cristo te perdonó. ¿Puede usted decirme a mí y cómo Cristo te perdonó? ¿Cómo te perdonó? ¿Te cobró? No. ¿Te puso a pagar penitencia? No. ¿Te impuso un castigo? No. ¿Te puso 7,778 condiciones? No. Me dijo que confesara mi pecado y ya. ¿Y sabe cómo lo hizo? Con empatía. Diga conmigo, empatía. ¿Sabe? La palabra empatía no está como tal en la Biblia. Es un término un poco más científico, ¿verdad? Psicológico. Pero Jesús fue enteramente empático. Porque, ¿sabe? El término empatía quiere decir, ponte por un momento en los zapatos del otro. Cuando Cristo fue a la cruz, Él se puso completamente en el lugar que era para mí. Él tomó mi lugar. El castigo que era para mí, Él lo llevó. La muerte que era para mí, Él la cargó. Entonces, cuando te ofenden, haz el ejercicio de ponerte en los zapatos del otro. A lo mejor no lo vas a justificar, pero a lo mejor vas a tener un mínimo de entendimiento para poder otorgar el perdón. Perdón no se puede confundir con justicia. Justicia es justicia y perdón es perdón. ¿Sabe? Hay mucha gente que sufre eventos traumáticos como mataron a mi mamá.
Mi mamá no se murió, la mataron. ¿Cómo hago yo para perdonar a esa persona que mató a mi madre, por ejemplo? Uno dice, se requiere una fortaleza espiritual. Pero sí se puede. Me mataron a mi hijo. ¿Cómo hago yo para perdonar eso? De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Porque ninguno de nosotros era perfecto. Siendo empático. Ese es el primer paso. Siendo empático. Ponte en el lugar del otro. Y digo que justicia y perdón son cosas diferentes porque fíjese esto. Vamos a suponer que alguien vivió ese evento traumático, a su hijo lo mataron. Y no se hizo justicia. Entonces ahora menos lo perdono porque es que ni siquiera pagó por el crimen que cometió. Pero el hecho de que sí se haga justicia en términos, digamos, humanos, en que sí lo juzguen, en que sí vaya preso, eso tampoco te da la capacidad de perdonar. Porque ¿cuánta gente hay que se le hizo un acto de justicia y sin embargo están profundamente heridos y no han querido perdonar al agresor? Entonces, que se haga justicia no tiene nada que ver con otorgar perdón. Son dos cosas diferentes. Perdón es más grande. Perdón es más importante. Así que yo quiero que en esta tarde nos pongamos de pie y levantemos nuestras manos al cielo. Ustedes que me están viendo a través del internet, adora a Dios allí donde está, en casa, en su oficina. Y dele gracias. Porque aunque usted y yo no lo merecíamos, ni habíamos hecho nada para merecerlo, ni habríamos podido nunca alcanzar ese pago, Cristo tomó nuestro lugar. Señor, hoy levantamos nuestras manos para agradecerte por haber perdonado nuestro pecado, Señor. No queremos nunca olvidar, Señor, lo grande de tu sacrificio, lo hermosa de tu obra en la cruz. Pagaste un alto precio, Señor, para rescatar mi vida. Por eso, Señor, hoy entiendo que no solo me perdonaste, sino que quieres limpiarme de toda maldad. Y nosotros, Señor, estamos tan agradecidos por ese perdón que nos diste. Estamos tan agradecidos, Señor, de que nos hayas rescatado de las garras del enemigo, de la trampa de Satanás, de la oscuridad y la muerte eterna. Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, porque sin tu perdón hoy no pudiéramos levantar nuestras manos para darte gracias. Hoy no pudiéramos ir a la presencia de nuestro Padre para darte gracias. Hoy no pudiéramos abrazar el amor y la misericordia que tenemos en ti. Señor, gracias. Porque no solamente nos diste vida, sino que a través del sacrificio de tu Hijo nos has bendecido aún más allá, Señor, y nos has dotado de toda provisión. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque cuando viniste a la tierra, Señor, no había lugar para ti, tú fuiste a preparar uno para mí, a hacerme una morada eterna en el cielo contigo. Gracias, Señor. Recibe toda gloria y toda alabanza. Hoy, Señor, hacemos memoria de tu sacrificio y te damos gloria y te damos gracias y te damos alabanza. Y te presentamos una vez más nuestra vida, Señor. Aquí estamos, aún con imperfecciones, Señor, aún con errores. Pero pedimos, Señor, que tu misericordia sea derramada en nuestros corazones y que no solo nos perdones nuestros pecados, sino que limpies todas nuestras maldades y borres todas nuestras iniquidades. Gracias por tu perdón. Gracias por tu sacrificio, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
y amén.